Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy voy a hablar de un tema que, bueno, me parece curioso, me parece interesante y es formato físico versus formato digital. ¿Qué ventajas y qué desventajas y qué características tiene cada uno de ellos? Y bueno, daros un poco mi opinión sobre este tema, sobre qué prefiero yo, si el formato físico, el formato digital, hablar de las características de cada uno, lógicamente. Y bueno, exponeros un poco mi visión sobre el asunto y cómo pienso que en ningún caso uno es incompatible con el otro. Tú puedes ser muy fan del formato físico y utilizar mucho el formato digital. Y bueno, exponeros eso, un poco mi opinión sobre el tema y daros algunos argumentos. Bien, lo primero, el formato físico. ¿Qué ventajas tiene el formato físico con respecto al formato digital? Pues lo primero y lo más básico y lo más evidente es que se llama formato físico por algo. Tú compras un producto físico con su, bueno, pues su caja, su... Uy, se me ha caído la funda. Bueno, da igual. Su caja, su packaging, el disco propiamente dicho y bueno, todas las cosas que puede tener un formato físico, ¿no? Voy a ejemplificarlo mejor, porque lo he puesto aquí también para tener la mano, con un CD. No porque el CD me guste más que el vinilo, sino porque a la hora de poner los ejemplos y a la hora de trastearlo me parece un formato muchísimo más manejable por simplemente el tamaño, ¿no? Pues bueno, pues ¿qué trae un formato físico? Pues bueno, pues trae la caja, trae el disco propiamente dicho, trae el típico libretito con las letras, este tipo de cosas, ¿no? Es un formato que, bueno, trae este tipo de cosas, las cosas propias de un formato físico. ¿Qué cosas buenas tiene esto también? Pues que bueno, una vez tú compras el producto es tuyo. O sea, este disco ya es mío, ya es intransferible, ya me lo quedo yo. Bueno, intransferible no es, si se lo quiero transferir a alguien se lo puedo transferir, pero ¿me entendéis? No dependo de un servicio como Spotify, no dependo de un YouTube, que bueno, se puede caer, aunque bueno, es muy raro que este tipo de plataformas se caigan. No dependo de mi propia compañía de internet, el disco es mío y lo único que dependo es de la electricidad para poner el equipo de música para escucharlo. Le da un punto de propiedad al asunto que honestamente el formato digital no tiene. Sí que se ha intentado hacer un poco con el tema de los NFT, el tema del coleccionismo digital, de la propiedad digital, pero bueno, es algo que yo creo que no ha cuajado. Si eres un poco friki como yo, que sé friki sé bastante, sí que cuando algún disco me gusta mucho y ese disco solo está en formato digital, sí que me gusta tenerlo descargado en el disco duro. Por esa sensación, supongo que como estoy acostumbrado al formato físico de pertenencia y decir, vale, ya tengo el disco para mí aquí descargado. Esto es algo que está mal, esto es descargarse las cosas de internet. Pero bueno, no vamos a hacer aquí, no vamos a ir de santos y no vamos a fingir que no cualquiera nos hemos descargado cualquier cosa. Es así. Entonces eso, para no depender de las plataformas. Pero tampoco suple esa sensación de tener el disco es mío. Al fin y al cabo son archivos en tu disco duro. Como ya he comentado, el tema de los NFT, creo que fue la banda Kings of Lion que vendió uno de sus discos como NFT y vale, tú tienes lo mismo, tienes una serie de archivos MP3, WAV, en el formato en el que coño lo vendieran, descargados en tu disco duro y ese archivo está unido a la blockchain que te dice que ese archivo es tuyo, pero a la hora de la verdad tampoco creo que tenga mucho valor, no es muy diferente de tener cualquier otro disco descargado en tu ordenador. Así que, no sé, no le veo mucho sentido a eso. Otra ventaja del formato físico es el tema del coleccionismo. Si a ti te gusta el coleccionismo, evidentemente tienes que recurrir al formato físico. Pero desde el punto de vista del oyente, pues eso, pues básicamente el sentimiento de propiedad del trabajo. Por otro lado, el formato digital tiene una cosa que a mí me parece muy buena y que para mí es lo mejor del formato digital per se, y es la inmediatez. Tú en la palma de tu mano con tu móvil o en tu ordenador tienes toda la música del mundo y eso es algo que con el formato físico no puedes tener. Al fin y al cabo, tú cuando tienes que escuchar música en formato físico, pues te tienes que regir a la música que se venda en formato físico. Y hay discos que están descatalogados, discos que son difíciles de encontrar, o incluso ya si nos vamos a artistas más recientes, hay un montón de músicos que ya no sacan su música en formato físico, porque no tiene mucho sentido, quizás por el tipo de público al que apelan,
quizás porque son artistas más pequeños y tienen que recurrir a sacarlo todo en formato digital, y ese tipo de cosas. Al fin y al cabo, hay mucha más variedad de catálogo y hay muchísima más variedad en música en formato digital que en formato físico, esto es así. Además, tiene la inmediatez de que en el momento en el que el disco sale, tú lo puedes escuchar. Yo precisamente, de expectativas de Bunbury, recuerdo esperarme a las 12 de la noche el día que se publicó para escucharlo por la noche. Esto con un CD no lo puedes hacer porque no hay tiendas abiertas a las 12 de la noche, no te vas a encajar en la FNAC, allí hace cola. No funciona así. Tiene ese punto de inmediatez, tiene esas cosas actuales de las redes sociales en las que todo el mundo está comentando el disco a la misma vez que tú y todo el mundo está compartiéndolo. Y a mí eso me parece bonito, el tener esas especies de escuchas y de experiencias colectivas cuando un disco importante sale al mercado. Eso con el formato físico no puede ser. Lo dicho, la inmediatez, la facilidad, el encontrar música que en otros lados no se encuentra. Y esto todo lo estamos siempre poniendo desde el punto de vista del oyente, de un oyente normal. Porque si ya tú eres coleccionista y te gusta tener pues ediciones originales y este tipo de cosas, evidentemente esto con el formato digital no pasa. Tú si quieres tener una edición del Sgt. Pepper de los Beatles original, pues tienes que recurrir al coleccionismo físico, lógicamente. Yo esto siempre lo estoy poniendo desde el punto de vista del oyente normal, como lo puedo ser yo, como lo puedes ser tú. A mí me gustan los vinilos, me gusta tener mis vinilos, de hecho intento siempre que puedo comprar vinilos, incluso antes que comprar CDs porque es un formato que me gusta más, me parece que tiene un encanto especial. Pero no deja de ser eso, es una opinión mía de que tiene un encanto que el resto de formatos no tienen. Pero a la hora de la verdad, si tú el por siempre de Bad Bunny, que es el que tengo aquí a mano, es el que, bueno, el que he cogido por enseñar, tú te lo pones en Spotify, la experiencia musical no va a ser muy distinta a la mía si lo pongo en mi tocadiscos. Al final estás escuchando el mismo disco que yo. Quizás el sonido es distinto, pero tampoco... Yo no creo que haya una grandísima diferencia de sonido entre una versión física y una digital. De hecho, probablemente si tú te bajas una versión digital de super calidad en FLAC, tenga mucha más calidad que un vinilo o que tenga mucha más calidad que un CD. Estas versiones que a lo mejor el disco ocupa 500, 600, 700 megas porque están en muchísima calidad. La calidad del sonido no la tiene este vinilo, ni la tiene tu CD, ni la tiene nada. O sea, esas ediciones son las que mejor suenan de cualquiera. Entonces a mí tampoco me parece un argumento muy a favor la calidad de sonido a la hora de comparar un formato con el otro. Creo que principalmente las diferencias que hay son esas. Que tú tienes un producto tangible, que es tuyo, que está en tu estantería, que está en tu casa. Que en el caso del CD concretamente tienen fecha de caducidad porque los CDs a los 20 años aproximadamente se descomponen. Con lo cual tampoco es un sello de garantía de que lo vas a tener para toda la vida. Los vinilos sí que aguantan más. Y aunque bueno, los vinilos aguantan más, también dependiendo de las veces que lo escuches, porque la aguja los va rayando. Con lo cual el formato físico, por mucho que tú digas que sí, que lo tienes en casa y es completamente cierto, también son productos que se van deteriorando, también son productos que se van gastando. O sea, no tienes una garantía de que vayas a tener ese álbum funcional para toda la vida. ¿A qué me refiero con funcional? A que se escuche. Si tú el producto lo cuidas bien y la caja la cuidas bien, sí, la caja la vas a tener en la estantería todo el tiempo que tú quieras, pero va a llegar un momento en el que probablemente se va a dejar de escuchar o se va a escuchar con mucha menos calidad. Pero bueno, tiene la ventaja eso, de que es tuyo, de que es tangible, de que es un producto que has comprado. En cuanto al formato digital, pues lo dicho, es mucho más rápido, es mucho más fácil, es mucho más accesible para todo el mundo y puedes encontrar un montón de cosas que no se pueden encontrar en un formato físico. Ya, si nos vamos a cosas más raras, el mercado de bootlegs, que siempre ha sido en formato físico, los discos piratas, de grabaciones de caras B, de conciertos y tal, en internet eso, si a ti te gusta, es una joya y es una mina. Yo tengo un montón de bootlegs descargados porque a mí me encantan escuchar conciertos de épocas en las que no hay grabaciones oficiales y este tipo de cosas, y a mí me encanta. Yo tengo un montón de bootlegs descargados, incluso bootlegs en vídeo, conciertos a lo mejor de una retransmisión de radio, de televisión, que luego no se ha publicado de manera oficial, los tienes en YouTube. Hay muchísimas posibilidades y hay muchísimas variaciones y te abre un mundo a las personas a las que nos gusta escuchar música. Esto por supuesto es extrapolable a todo tipo de arte, menos en mi opinión a la literatura. ¿Por qué? Porque sí que pienso que a la hora de leer un libro sí que hay una diferencia muy tangible entre tener un libro en formato digital y tener un libro en formato físico. Creo que es el arte en el que más se nota eso.
por la sencilla razón de que estás leyendo en papel o estás leyendo en una pantalla. Creo que es evidente. Esto no pasa, por ejemplo, con el cine. Al fin y al cabo, tu experiencia de ver una película es la misma verla en un Blu-ray que verla en una película descargada o verla en Netflix. O un videojuego. Un videojuego lo mismo te da tenerlo en su caja que tenerlo descargado en el ordenador o en la consola. La experiencia de juego es la misma y el juego es exactamente el mismo. Entonces eso, creo que no hay una desventaja clara entre uno y otro, realmente. Sí que pienso, si a mí me lo permitís, si me permitís dar unas conclusiones, si nos ponemos a valorar positivamente qué trae cada cosa y qué es mejor, si a mí me preguntáis, a pesar de que yo colecciono vinilos, a pesar de que yo escucho vinilos, a pesar de que yo compro CDs y escucho CDs, siempre desde el punto de vista de un oyente, porque yo no me considero un coleccionista de estos que quieren ediciones raras ni nada, no, yo compro el disco, lo pongo y lo escucho, siempre. Quitando alguno que no tengo ni abierto, pero por una sencilla razón, porque lo compré y no me apeteció escucharlo, es un disco que ya había escuchado y dije, bueno, pues cuando lo quiera escuchar, lo abriré, pero no tengo intención de quedarlo así para siempre. Entonces, desde el punto de vista del oyente, a mí me parece mucho mejor el formato digital realmente, es más rápido, es más accesible, te permite conseguir cosas que en un formato físico no vas a conseguir nunca, te va a permitir encontrar cosas y rarezas que no existen en el formato físico, te va a incluso permitir escuchar las cosas a mejor calidad, porque bueno, lo dicho, si te gusta muchísimo, eres un friki de la calidad de sonido, vas a encontrar versiones de ciertos álbumes que no vas a encontrar en físico esa calidad de sonido nunca. Entonces, en lo que a mí respecta, creo que el formato digital ha cambiado el panorama de la industria para bien y que ahora la música es mucho más accesible y mucho más rápida para todo el mundo y que eso es algo positivo. ¿Significa eso que a mí no me gusta el formato físico? Para nada, ya habéis visto que yo tengo discos y he enseñado muchas veces discos aquí y yo voy a seguir comprando discos, pero por un punto de vista romántico de que me gusta el sonido, de que me gusta tenerlos en su estantería, me gusta tener el formato físico con su cajita, sus letras, el packaging y este tipo de cosas. Pero siendo honesto, a la hora de la verdad y a la hora de escuchar música, que creo que es lo que nos interesa, el formato digital es mucho mejor y por algo se ha comido el formato físico en estos últimos años. Y bueno, esto es un poco mi reflexión sobre el tema y un poco mis conclusiones. Me gustaría saber vuestra opinión en la caja de comentarios, por supuesto, y me gustaría saber si, bueno, si alguno colecciona discos, si no, si solo escucháis en formato digital. En fin, que me contéis un poco vuestra experiencia a la hora de escuchar música. Hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en el siguiente vídeo la semana que viene.